Qué lindo que siga con nosotros en esta transmisión especial. Llegó el día, el 25 de octubre, ya está y ya se nos va. El día y casi la hora, ¿no? Fíjate la hora. Casi ya está llegando a las 9 de la noche. Un minuto exactamente, allí está, 20:59, 03 segundos para las 21 horas en toda la República Argentina. Es una hora que estábamos esperando, ¿Por qué? Y 4 horas van también de esta transmisión, de esta edición especial en la televisión pública. ¿Por qué Ahora que nos decimos falta, importante las 9? Porque a partir de ese momento, ¿qué podemos difundir? Se pueden dar a conocer los boca de urna, por supuesto que es información provisoria y habrá Claro que que esperar sí. hasta el escrutinio definitivo para saber cómo marca la ley quién será el próximo presidente, si es que habrá segunda vuelta o no. Exactamente, el escrutinio provisorio es el que vamos a conocer el día de hoy. La Cámara Nacional Electoral ya está recibiendo los datos, los está cargando en la página. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a resultados.gov.ar, todavía no hay nada publicado. ¿Por qué? Porque necesitan una tendencia importante para que se pueda difundir. Imagínense que den a conocer un porcentaje de 2% afrutado, uno puede confundirse. De ahí Van la a dar, importancia. lo dijo Tulio, van a Sí. dar un porcentaje importante justamente de mesas para tener una proyección más interesante. Segundos para las 9 de la noche. 9 de la Argentina. noche. Ahí está. Resultados. Así están las tendencias en la boca de urna. Mayor cantidad de votos. El primero más votado, Daniel Scioli del Frente para la Victoria. En segundo lugar, Mauricio Macri, presentando a Cambiemos. Y lo dijo Alberto Fernández, que calculan que 2 de cada 10 electores eligieron a Massa, por lo tanto están en tercer lugar. Acá los tenemos. Estos son los hombres que recibieron la mayor cantidad de votos, de ese 79% del padrón electoral que hoy votó. Bueno, allí está reflejado a través de estos sondeos. Recordemos, son datos extraoficiales, no vamos a mencionar incluso porcentaje, pero sí las tendencias. Esa es la tendencia de los 3 hombres más votados el día de hoy. ¿Hay balotaje? Todavía no se sabe. ¿Se ganó en primera vuelta y se resuelve? Es incógnitas que vamos a esperar, porque la Cámara Nacional Electoral nos tiene que dar los resultados. Bueno, nos vamos rápidamente al Luna Park, allí trabajando en vivo. Fernando Alonso, Fernando se lo aguarda la llegada, por supuesto, un momento a otro, Daniel Scioli, pero ya llegaron muchos colaboradores muy cercanos al gobernador y candidato a la presidencia de la Nación. Te escuchamos atentamente. Sí, no, la verdad que de donde estamos ahora y debido al filo del horario de las 9 de la noche, uno puede llegar a pensar que si no llegó, está llegando Daniel Scioli. Ya vamos a tratar de hablar a alguna fuente y confirmarlo. Estamos bastante retirados. Imaginen ustedes que detrás mío está el escenario y detrás del escenario está toda la estructura de campaña por donde entra Daniel Scioli, bueno, Daniel Scioli, los candidatos, Karina Rabolini, toda la estructura de colaboradores del gobernador y candidato a la presidencia de la Nación, Daniel Scioli. Expectativa muchísima, la posibilidad de que esto se defina de un momento a otro por un margen muy escaso. La posibilidad del balotaje también es una alternativa muy esperada. La verdad es que nadie más, después de Bosio y después de Pepe Scioli, han arribado acá. Hace aproximadamente 1 hora y media que nadie toma contacto con nosotros. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Ahora lo que se espera es el resultado que vaya, como decíamos, por goteo, dando alguna tendencia. Esperemos que ahora, terminada la veda, pasada la valla de las 9 de la noche, de las 21 horas, vengan algunos hombres con datos y puedan llegar a reflejar al menos qué números, aunque sea de boca de urna, refleja este comando electoral, este comando de campaña del sciolismo acá. Por eso estamos expectantes para saber y estamos con el ojo largo y miramos a 50, 60 metros, que es el lugar por donde ingresan a este sector aquellos que vienen a comunicar algo para con la prensa. Bueno, ahora ya la verdad es que estamos a tiempo de descuento, nos come la ansiedad y vemos que empiezan a filtrarse algunos datos que todavía no estamos nosotros desde aquí en condiciones de dar a modo de porcentaje. Por eso estuvo muy bien, muy atenada esta transmisión de Visión 7, de la televisión pública, de dar lugares y no dar porcentajes todavía. Eso en todo caso estará en manos de los responsables de la comunicación de cada uno de los centros de campaña. Así que estamos esperando qué es lo que pase. Ha ganado Daniel Scioli en primer lugar, esto lo sabemos. Segundo, Mauricio Macri. Tercero, Sergio Massa. Esto lo sabemos, pero no vamos a hablar de porcentajes hasta que lo diga oficialmente algún colaborador de Scioli, que debe estar ya llegando
o ingresando en este momento al Luna Park, abarrotado de gente en las tribunas y esperando ya alguna comunicación oficial, y se espera, reitero, no ha habido contradicción en esto. 22, 22:30, 23. Se medirá políticamente cuál es el mejor momento para que Scioli salga y hable. Vamos a ver qué pasa. Viene para largo la cosa, me parece. Pero vamos a ver qué sucede. Ya me parece que las cartas están echadas a esta hora. Volvemos en cualquier momento. Así es, Fernando, volvemos con vos cuando nos llames. Por supuesto, rápidamente estaremos saludándote nuevamente allí en el Luna Park, en la sede del Frente para la Victoria. ¿Y ahora dónde nos vamos? Vamos al búnker de Cambiemos. Allí está Silvia Fernández, que ganó Scioli. Parece ya ser un dato. La pregunta es por cuánto. Vimos más temprano a Silvia que se festejaba de la mano de Gabriela Michetti y de María Eugenia Vidal. ¿Cuál es el clima por ahora? De mucho bullicio, todavía no ha llegado Mauricio Macri, se sigue sosteniendo el balotaje. Esa es la fórmula que ha instalado minutos después de las 16, aquí de las 18, perdón, de las 6 de la tarde aquí en el Frente Cambiemos, todo el equipo de campaña que se declara optimista y feliz por el voto que los ha acompañado. Esa es la frase que más se escucha de parte de dirigentes del PRO, del radicalismo, que ya se han acercado hasta este lugar, y de algunas intendencias que hasta ahora ellos marcan como oficialistas del Frente para la Victoria y que han ganado algunas intendencias vinculadas con ciudades balnearias y también con intendencias, municipios muy cercanos a la capital federal, sin números, pero con mesas testigos que aseguran les son beneficiosas. Vamos a dar algunos de los casos que son los que se manejan aquí en el Frente Cambiemos. La ciudad de Mar del Plata, Pilar y Quilmes son tres municipios que aseguran han ganado, sin dar números al respecto, y sostienen en este sentido que en el conurbano bonaerense el acompañamiento es muy bueno, es mayor que en Las Paso. Recordamos que el Frente Cambiemos en Las Paso tuvo el 30,12% de las votos. Asegura que esa diferencia se ha incrementado en favor justamente del Frente Cambiemos y se está acercando al oficialismo del Frente para la Victoria. Esto es lo que se maneja ahora, tal como señalaba Fernando recién, extraoficialmente. Se prevé que Mauricio Macri suba al escenario para hacer declaraciones. En principio se había dicho cerca de las 22, ahora no está tan definido ese horario, tal vez más cercano a las 11 de la noche, a las 23, pero se está viviendo con optimismo este seguimiento de los votos que se está obviamente alargando en función de lo que ha implicado esta elección nacional. Muy optimistas en la provincia de Buenos Aires, se declaran todos aquellos que están acompañando a María Eugenia Vidal, hablan de prudencia, pero también de resultados que los están acompañando y lo atribuyen al trabajo que han desempeñado en estos últimos meses. En el resto de las provincias se ha ratificado, por lo menos aquí en el Frente Cambiemos, que Gerardo Morales se ha impuesto en Jujuy de manera holgada, y todavía no hay datos respecto a las otras 9 provincias que también elegían gobernador y que tenían representación del Frente Cambiemos entre sus candidatos. Parece que la estrategia es festejemos en Cambiemos. Habrá que esperar si el festejo se puede ratificar con los resultados. Bueno, ganó Daniel Scioli, claro, eso tal vez usted dice, no es sorpresa, todos los sondeos así lo marcaban. El tema y la gran pregunta es, ¿alcanza en primera vuelta o hay balotaje? Segundo estaría Mauricio Macri y tercero Sergio Massa. Allí está Gastón Zulay. ¿Qué se dice después de las 9 de la noche? Bueno, Lourdes, aquí el clima no es de festejo, no es de celebración, es de cautela, de mucha calma. Han sido muy pocos los militantes de Unidos por una Nueva Alternativa de Sergio Massa que se han acercado a este complejo Pipa de Tigre para esperar la palabra de Sergio Massa, que aún no ha llegado. Se espera que arribe en unos instantes y antes de la hora 22 pronuncie un discurso. Se espera con expectativa sus palabras. Hasta ahora ustedes lo han escuchado. Alberto Fernández reconociendo, como lo había hecho previamente el economista Aldo Piñanelli, en el tercer lugar para UNA en estas elecciones, y destacando la performance a nivel nacional, afirmándose como una tercera fuerza, afirmando el liderazgo de Sergio Massa y haber podido imponer sus propuestas fundamentalmente en lo que hace al ámbito económico y social. Alberto Fernández hablaba que 2 de cada 10 argentinos eligieron a Sergio Massa, hablando de un porcentaje a nivel nacional del 20%, quizás superior, incluso superando lo logrado en las PASO. Por eso hay cierto conformismo, cierta satisfacción con el resultado de estas elecciones. Se duda en estos momentos aquí en el comando electoral de UNA de la presencia del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. ¿Por qué? Porque no habría sido bueno el desempeño de la fuerza de UNA en esa provincia, en ese distrito, que era considerado muy importante por el apoyo justamente que se mantuvo después de disputar las PASO
paso del gobernador cordobés y en estos momentos se duda de la presencia de José Manuel de la Sota. Habrá que esperar, también se espera el arribo del candidato a vicepresidente de UNA, el salteño Gustavo Sáenz, para ver en definitiva rodearlo a Sergio Massa cuando pronuncie su discurso aquí donde está todo montado en el palco principal. Se espera dentro de instantes también las declaraciones de José Ignacio de Mendiguren, diputado también perteneciente a la Unión Industrial Argentina, que ha apoyado a Sergio Massa desde el año 2013. Ustedes. Gracias, Gastón. Bueno, allí estamos. Otra recorrida. Nos vamos. Rápidamente nos vamos a Progresistas, allí trabajando Alejandra Corrales. Alejandra, repercusiones, minutos después de las 9 de la noche. ¿Qué está pasando allí en ese centro de campaña? La verdad que no está pasando absolutamente nada, pero lo que se siente es mucho nerviosismo porque progresistas están teniendo miedo con respecto a lo que está pasando en este momento en el FIT, en la elección que está haciendo el FIT. Por otro lado, nos decían en off la gente de prensa que están contentos porque estarían superando en números lo que fueron las elecciones en las PASO. De todos modos, las PASO en Capital, ¿no? De esto estamos hablando. De todos modos, una frase que la escuché hace instantes nada más y que me gustaría compartir con ustedes con respecto a la visión que están teniendo progresistas en esta elección es: estamos en una nebulosa. Ustedes saquen sus conclusiones. Bien, Alejandra, volvemos con vos en minutos, por supuesto, y seguimos recorriendo los diferentes centros de campaña. Nos vamos al FIT. Félix Arnaldo, contanos cómo se vive después de las 9. Bueno, lejos de lo que sería la lucha por la presidencia, aquí se vive una calma expectativa respecto de cuáles serán los logros de esta agrupación política, de este frente de izquierda. Especialmente se está esperando los resultados en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, quizás también en Mendoza y en Salta, pero con menos expectativa. El foco de atención está puesto en qué pasará respecto de los 3 diputados nacionales que tiene esta fuerza. Es decir, evidentemente en la Cámara de Diputados y si van a poder sumar algún diputado nacional más. Los principales referentes y candidatos llegaron hace aproximadamente una hora. Ya están aquí Nicolás del Caño, está Miriam Bregman y está Pitrola, están muchos de quienes son los referentes, candidatos, y por supuesto llegaron también fiscales de mesa de la capital federal. No se manejan números y reitero, aquí lo que se espera ver es si Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, puede competir de alguna manera con Stolbizer por el 4º lugar y cuántos diputados nacionales pueden sumar al número 3 que ya tienen. Bien, Félix. Y así hicimos la recorrida por los 5 centros de campaña, ya con alguna posibilidad de señalar por lo menos cómo se ubican sin números, pero sabemos que Scioli en el primer lugar, Macri en el segundo, Massa en el tercero. Por supuesto, el suspenso está en torno a saber si hay o no segunda vuelta. A ver, tenemos también en nuestros estudios más invitados. Le prometimos análisis de todo tipo y estamos cumpliendo. La noche todavía es larga, está con nosotros, además de Gerardo Adrogué, Ignacio Ramírez y Nora Beiras, que se suman a esta transmisión especial, a quien les damos, primero que nada, las gracias por estar con nosotros y la bienvenida. Nora, ganó Daniel Scioli, dicen. Bueno, sí, eso es un dato. Eso es un dato. Ese es un dato irrefutable, evidentemente. ¿Cómo estás viviendo la jornada? La verdad que la jornada la estoy viviendo satisfecha en un punto fundamental que es la normalidad de los comicios, porque creo que durante semanas previas y por lo que había pasado en Tucumán y denuncias en distintos distritos en elecciones provinciales, se había intentado generar un clima de desasosiego y de duda sobre el proceso electoral nacional y en las 11 provincias en las que hoy también se elige gobernador. Entonces me parece que el tema de la normalidad con la cual se han desarrollado los comicios es un dato realmente relevante, y a 32 años de democracia, que se celebren elecciones, que esto esté naturalizado en la Argentina, me parece que es un valor que hemos construido todos. Y eso me parece lo más positivo. Y en segundo lugar vos decías, bueno, ganó Scioli. Sí, evidentemente ganó, por lo menos hasta ahora, los resultados, en eso nadie lo discute. Exacto. En eso hay unanimidad. Ahora hay que ver, bueno, qué pasa si hay segunda vuelta o no. Es decir, si hay balotaje, y tampoco parece haber discusión sobre que la segunda fuerza es Cambiemos, liderada por Mauricio Macri, ¿no? Bueno, también le damos la bienvenida a Ignacio Ramírez de Barómetro. Ignacio, no te vamos a preguntar si hay o no balotaje, pero sí una primera visión de esta elección y de cómo llega tanto Scioli como Macri como Massa a estos comicios ya minutos después de las 9 de la noche, donde ya se sabe quién ganó, quién es el segundo y quién es el tercero. Sí, en principio
la incertidumbre que subsiste en relación al desenlace es una circunstancia típica y es un dato que distingue a esta jornada electoral. Prácticamente no hay antecedentes de elecciones de estas características que el mismo día de las elecciones no se conozca el trazo grueso del resultado. Claro. Básicamente quién es el próximo presidente, que hoy no podemos decir, pronunciarnos de manera categórica respecto a esa incógnita. Y bueno, y el rasgo, ¿y por qué llegamos con este nivel de incertidumbre? Porque después de las PASO y en contra de la mayoría de los análisis en los cuales yo estaba enrolado, según los cuales, bueno, el voto de Massa iba a entrar en diáspora y se iba a distribuir entre las dos alternativas más competitivas, eso finalmente no pasó por distintas razones que después podemos analizar. Bueno, y la foto que hoy se va esbozando, que todavía no conocemos con precisión, se parece bastante a aquella foto de agosto. Uno puede aventurar o tratar de pensar que si hay una primera vuelta y se termina acá, no vale esta pregunta. ¿Cómo está compuesto el electorado de cada uno de los que llegan a esta eventual segunda vuelta? Digo, ¿qué tendrá que ver entonces en ese sentido el voto de Sergio Massa, si damos por sentado que no entraría en esa hipotética segunda vuelta? Hay dos respuestas. La opinión pública argentina desde hace muchos años, en este contexto, en este proceso político tan efervescente, en esta sociedad tan politizada, ha estado muy segmentada o dividida en función del punto de vista que tiene sobre el gobierno, sobre el rumbo político en curso. Y en ese sentido aparece una sociedad en algún sentido empatada, es decir, un amplio sector de la sociedad con una mirada favorable, positiva, que traduce electoralmente en voto, en acompañamiento hacia el oficialismo, y un sector de la sociedad también importante que tiene una mirada crítica y por lo tanto busca alternativas opositoras. Hasta ahí eso se expresaba de manera más o menos prolija en Daniel Scioli como alternativa de ese sector de la sociedad oficialista y Mauricio Macri como una expresión de ese sector de la población con un deseo cambista de alternancia. Bueno, hay una presencia incómoda en todo ese esquema, que es la de Sergio Massa, en cuyo voto confluyen motivaciones muy distintas, es decir, conviven tal vez personas que tienen una mirada favorable sobre lo que ha pasado en el curso de los últimos años, pero al mismo tiempo tienen algún deseo de corrección o cambio, o miran con ciertos prejuicios la figura de Mauricio Macri. Es decir, la presencia de Sergio Massa es la que desordenó este esquema que parecía tan binario. Claro, y de tanta polarización. Ahora, Gerardo Adrogué, hablábamos de las provincias que desdoblaron las elecciones, que ya votaron meses o semanas atrás, y acaba de confirmar Diego Bocio que la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zanini ganó en 21 de las 24 provincias, con una importante diferencia. Sí, seguramente en alguna de esas provincias donde ya se había anunciado una gran diferencia en las PASO. Sí. Y me gustaría completar este análisis que hacía recién Ignacio, porque y viva también a tu pregunta, porque las bases sociales, tanto de Scioli como de Macri, se han ido configurando en este proceso, además de su posición frente al gobierno, en términos más claros sociopolíticos, si ustedes quieren, en términos Gerardo, interrumpimos un segundo. Claro, sí. Estamos con esta transmisión, nos están llamando los móviles. Fernando Alonso en el Luna Park. ¿Qué está pensando, Fernando? Adelante. Está hablando Cristina Álvarez Rodríguez y Marangoni. Las políticas, para no anticiparnos en resultados, hay alguna fuerza política que se está apresurando a querer dar resultados, pero nosotros vamos a ser respetuosos y vamos a cumplir la ley y vamos a esperar los tiempos para hacerlo, para que todos tengan los resultados que nos merecemos con esta elección ejemplar que tuvimos. ¿Qué depende esto? ¿De qué depende? Hay dos certezas. La primera es que Daniel Scioli ha ganado esta elección y la segunda es que les queremos transmitir en 30 minutos. Scioli se va a comunicar con todos ustedes, va a estar aquí presente para poder hablar y dar sus impresiones sobre esta noche. A ver, va a hablar con nosotros. Marangoni, ¿va a hablar con nosotros o va a hacer discurso? Va a hablar con nosotros. Bueno. Esto sí que es nuevo y es importante. No va a dar discurso Scioli por ahora, va a hablar con nosotros. Este es el tema. En media hora, Daniel Scioli, conferencia de prensa aquí en esta tarima del Comando Electoral del Frente para la Victoria. Reiteramos entonces, en media hora, no sé si será conferencia de prensa, pero al menos va a estar acá muy cerca nuestro, ya directamente para tener alguna definición directa del candidato a la presidencia de la Nación. Lo que acaba de decir Cristina Álvarez Rodríguez es que algunas
fuerzas políticas se están adelantando. Está hablando del PRO, esto está claro. Por eso se espera ahora, en media hora, que venga Daniel Scioli directamente, no hablar a la gente, no al púlpito, hablar directamente con nosotros, ustedes. Esto sería a las 10 menos cuarto de la noche. Esperamos ese contacto con Daniel Scioli en media hora exactamente allí en el Luna Park, Fernando. Bueno, hablaba de la irresponsabilidad de los dirigentes del PRO, pero diferente la situación en el Frente Renovador, donde el masismo salió a decir que tenemos que cuidar el acuerdo incluso pactado con todas las fuerzas políticas. Gastón, contanos ahora algunas repercusiones. Y después, bueno, nos pero enteremos... no estarían en el balotaje. Nos sentaremos y resolveremos, pero lo que tenemos claro, y creo que la gente tiene claro, que con otros espacios no es tanto, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Usted se nosotros cerca de Cambiemos o cerca del Frente para la Victoria, su idea personal? No es que yo esté cerca, yo estoy compenetrado y convencido de lo que propusimos nosotros. Fue muy claro, díganme un solo tema en el que nosotros nos hayamos planteado una respuesta. Entonces es muy difícil que nos vayamos de ahí. No seríamos leales con la gente que nos votó. Entonces lo que nosotros vamos a poner sobre la mesa no es intenciones políticas, sino resultados concretos al problema de los argentinos. Más allá de los resultados de ninguno de los ustedes asumieron, ¿sí? Y que no lo violó en definitiva el macrismo. ¿Van a hacer algún tipo de presentación judicial? ¿Van a hacer algo ustedes? No se ha tratado todavía. Hoy nos vamos a juntar con Sergio cuando venga. No se ha tratado ese tema. Nosotros hoy lo que estamos es cumpliendo un compromiso que el miércoles se hizo ante la Cámara Electoral de preservar la tranquilidad. Ha sido unas elecciones que no se han visto denuncias ni cosas por el estilo, y sabemos que los resultados pueden ser muy ajustados. Por lo tanto, nos parece que lo prudente es esperar. Pero sí que la gente quede, aquella gente que nos votó, que se quede tranquilo, que no vamos a renunciar a nada de las cosas que le hemos propuesto. ¿Y el que lo votó ustedes, quién debería votar en la próxima vuelta? Perdón. ¿Quién debería votar en la próxima vuelta? ¿Quién votó a más? Creo que debería votar, si a nosotros nos han votado por las cosas que propusimos, que son muy concretas en todos los temas, creo que la gente va a tener que votar al que garantice que va a cumplir con eso que nosotros propusimos. A su parecer, ¿quién puede llegar a ser? Algunos referentes del Frente Renovador ya salen a ubicarse en el tercer puesto. ¿No hablan entre ustedes? ¿Cuál es la decisión? Bueno, pues son posturas que cada uno ve. Yo siempre aspiro a ganar. Y lo que aspiro es llegar hasta el último momento sin traicionar. Yo tengo una trayectoria muy grande. A mí de Sergio Massa me parece que hoy ha aparecido un liderazgo que propuso, que se jugó, que tuvo coraje de enfrentar y no de borrarse especulando cuál era el mejor momento para que él saliera. Y yo creo que eso la sociedad argentina lo va a valorar. Palabra del diputado José Ignacio de Mendiguren. Ha sido mucho más cauteloso que Alberto Fernández y que Aldo Piñanelli. No ha reconocido el tercer lugar, ni si hay escenario de balotaje o a quién apoyarían en el caso de que efectivamente se concrete una segunda vuelta, pero ha confirmado que Sergio Massa aún no llegó a este complejo Pipa de Tigre, que lo hará en breves instantes y se espera para alrededor de las 22 la palabra del líder de Unidos por una Nueva Alternativa, Sergio Massa. En principio, hasta aquí la palabra de los referentes. Ahora reiteramos toda esa expectativa esperando la palabra del candidato presidencial de UNA, Sergio Massa. Ustedes. Gracias, Gastón. Recordemos, 9 de la noche, 22 minutos. Seguimos atentos. Vamos a seguir con nuestro análisis en estudio, pero en cualquier momento los interrumpimos simplemente por la premura de las noticias. Retomo y para los tres la pregunta esa de la composición de la base electoral, en este caso tanto de Scioli como de Macri, la novedad que implica que un partido de centro-derecha consiga tantos votos presentándose en una elección, y agrego la composición tanto del Congreso, que más allá de lo que pasa en la categoría presidentes, queda, como ustedes lo hablaron antes, y las provincias que nombraba Lourdes, con 21 provincias ganadas por el oficialismo nacional. ¿Cómo jugará esto en una eventual segunda vuelta? Retomo tal vez la otra pregunta que había quedado, la primera pregunta que había quedado medio en el tintero. En este escenario de un sector de la población más cercano al oficialismo y otro sector de la población más cercano al cambio representado por Macri, y esta figura incómoda de Massa, también se reproduce en términos de las bases sociales, porque existe una altísima correlación entre nivel económico-social y voto a Scioli. A menor nivel económico-social, mayor voto a Scioli. Y a mayor nivel económico-social, mayor voto a Macri. Esto es así, es una composición que se reproduce a nivel nacional, al interior de las ciudades, al interior de las provincias.
Massa también ocupa ahí un lugar incómodo, porque si bien su base electoral se parece más a la de Scioli en términos de perfil socioeconómico, tiene más que ver también con los sectores de clase media baja. Yo creo que este lugar, el lugar que vino a ocupar Massa, tanto en términos políticos como en términos del perfil de sus electores, va a requerir un amplísimo análisis si acaso hubiese balotaje, porque son esos electores los que en definitiva van a terminar definiendo la elección, y está muy lejos de ser un escenario en el cual tienen una actitud de rechazo absoluto a lo que es el gobierno, a lo que fue el kirchnerismo, por su adscripción política, por a qué apoyan, incluso por su perfil sociodemográfico. Ahora, yo quiero dejar por un rato, si se quiere, la opción del balotaje, porque todavía la verdad es que no lo sabemos. Ahora, Nora, yo te pregunto, acabamos de escuchar, bueno, no, hace rato en realidad, después de las 6, ya vienen hablando de balotaje, que estamos en segunda vuelta, hablamos en particular de los dirigentes del PRO, en Cambiemos. ¿Es solamente irresponsable hablar de esa manera? Porque no tenemos ningún dato oficial. No, a mí me parece que es claramente una estrategia política, es una decisión política de disputar esto, de disputar los titulares de los medios de comunicación y a partir de ahí generar un estado de opinión. Ha habido tweets más que irresponsables de algunos comunicadores diciendo que altos dirigentes de Cambiemos habían dicho que si no nos dan el balotaje se incendia el país. Sí, los vi. Entonces, la verdad que esa sí es una irresponsabilidad de parte del periodista que tuitea eso citando una supuesta alta fuente. Me parece que la responsabilidad política implica y el respeto institucional que muchas veces con el cual se regodean dirigentes de la oposición política, me parece que se concreta en estas clases de actitudes. Creo que ha sido una estrategia, era muy incongruente el mensaje de los dirigentes del PRO a pasadas las 6 de la tarde diciendo, bueno, hay balotaje, ganamos, y al mismo tiempo diciendo, la gente todavía está votando. Entonces vos decís, bueno, ¿cuáles son los resultados? Esto no quiere decir que después no se pueda comprobar o no sea realmente un dato que la realidad lo ratifique, pero mientras tanto lo que generas es un estado de opinión y sabemos que a lo largo de todos estos meses y en función de las últimas semanas, que las distintas consultoras daban por hecho la cercanía que había entre la primera y la segunda fuerza, no cercanía en cuanto a la diferencia de votos, que es muy grande. Si uno piensa por qué diferencia de votos ganaron en su momento en las presidencias, tanto Alfonsín en el 83 como de la Rúa en el 99, fue por 10 puntos de diferencia. Es decir, esa diferencia más o menos es la que siguió existiendo entre Scioli y Macri liderando Cambiemos. Pero es diferente el mensaje que va direccionado a los medios de comunicación, como decís, para marcar titulares y que incluso medios internacionales levanten esos titulares. ¿Y qué pasa con la gente? Digo, la gente que votó a Mauricio Macri, ¿se puede sentir estafada si después le dicen, no, en realidad no hay balotaje? No, el problema es que lo que se sienta puede ser estafada, pero en otro sentido, en el sentido de decir, nos robaron la elección. Hay fraude. Entonces, efectivamente. Por eso, eso es lo complicado de jugar con esta clase de declaraciones y me parece que nadie es inocente en esto y no deja de ser también elocuente las diferentes posturas que están teniendo lo que está haciendo el Frente Renovador, que obviamente ellos disputan otra cosa, pero no les conviene decir si van terceros o si todavía no hay ningún resultado que los ratifique en ese lugar, dar por hecho que no entraron a una eventual segunda vuelta, ¿no? Entonces me parece que hay todo un juego discursivo que apunta a generar hechos políticos. Ignacio, recién lo decía Nora, prácticamente todas las encuestas coincidieron, punto más, punto menos, pero en su mayoría todos los trabajos realizados por diferentes consultoras arribaron prácticamente a lo mismo, casi al mismo resultado. Bueno, ahora hay que esperar qué sucede justamente con ese punto y medio, 2 puntos, que puede llegar a cambiar justamente el triunfo de este domingo, de quién estaría ganando esta elección o directamente al 22 de noviembre. Sí, había una circunstancia paradójica, no apto para ansiosos, que las mismas encuestas durante los últimos días, la mayoría de las encuestas en general convergieron en la misma caracterización. Bueno, las mismas encuestas eran compatibles con los dos desenlaces, ¿no? Con desenlaces completamente divergentes, es decir, considerando el margen de error, uno podía leer cualquier encuesta como una señal que anticipaba una victoria del oficialismo en primera vuelta, y la misma encuesta podía ser leída como una señal que anticipaba un balotaje, una reflexión que siempre
repite Gerardo, que es que muchas veces la demanda de precisión, de exactitud, desborda lo que puede aportar una encuesta e inclusive una encuesta ampliada, que es el boca de urna, donde aparentemente en función de los boca de urna que se van conociendo, también confirman esta idea de números compatibles con desenlaces distintos, así que habrá que ser cuidadoso y esperar los resultados definitivos. En cualquier caso, me parecía interesante el comentario de Nora. Es evidente que Cambiemos transita una estrategia al instalar como hipótesis más verosímil el balotaje. Es cierto, hay que rebobinar un poquito. Cambiemos tuvo un tropiezo muy importante en una escena provincial en Santa Fe, al repetir un mecanismo similar. Probablemente habrá que ver si ahora tienen información más sólida, digamos, como para desplegar ese festejo, ¿no? O ese anuncio, que en ese caso, bueno, se confirmará más adelante, pero que es importante porque, y acá un rasgo constitutivo de la política, que no siempre los números se corresponden con el significado. Es decir, el Frente para la Victoria seguramente va a sacar una ventaja importante en relación a Cambiemos, pero bueno, está en discusión hoy cuál es el significado, el título de esta elección. Mientras esperamos, y eso es la certeza que tenemos de momento, que hay que esperar, que hay suspenso y que el margen es muy pequeño, por el cual puede concluir todo hoy o habrá que ir a una segunda vuelta el 22 de noviembre. Les propongo una mirada política. Se puede decir que el kirchnerismo elevó cierto piso de conquistas sociales, ampliación de derechos, sería algo enumerar, que el mismo Mauricio Macri y los demás partidos de la oposición han levantado casi como reivindicándolas. ¿Cuál será el discurso y cuánto juega la participación de los chicos entre 16 y 18 años que esta vez tienen la chance de participar en la elección general? Dos comentarios, porque en realidad es un dato que distingue este proceso electoral. Los dos antecedentes de alternancia que tenemos en el ciclo democrático vigente fueron el 89 y el 99. En los dos, aquellos contextos estuvieron envueltos en un deseo de cambio bastante masivo y en alternativas de cambio que no convalidaban las políticas o los valores que estaban rigiendo hasta ese momento. La gran paradoja o el rasgo que distinguió este año es que aquellos que apalancan un voto de cambio tuvieron que contener en sus campañas, bueno, un generalizado reconocimiento, generalizada adhesión que hay en el conjunto de la sociedad en relación a los rasgos generales del rumbo de las políticas en curso, especialmente aquellas relativas a la inclusión social y a la distribución del ingreso y a la ampliación de una agenda de derechos, que bueno, que eso es un poco el retrato sí, pero tienen que incorporarlo porque se dan cuenta, y las encuestas se los indicaban, que iba muy a contramano del humor social, ¿no? Hay un clima ideológico en ese sentido. El clima ideológico sigue siendo kirchnerista, en el sentido de una sociedad que adhiere mayoritariamente a algunos valores muy dominantes de esta época, como la idea de un Estado de un protagonismo reparador desde el punto de vista de las políticas públicas, pero también desde el punto de vista simbólico. Ahora, Nora, pienso en un desgaste típico, ¿no? 3 gobiernos consecutivos del Frente para la Victoria, hablamos de Néstor, 2 de Cristina, y una figura que viene a reemplazar una figura muy fuerte como es el de la presidenta Cristina Fernández. Ese 40% del que todos hablan, ¿no? Incluso en los sondeos, ¿cómo lo leemos? ¿Es poco? ¿Es mucho? Porque uno puede comparar el 54% de Cristina 2011 y dice, bueno, bajó, pero en realidad no es Cristina. Sí, creo que, bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Scioli es el candidato que representa al proyecto kirchnerista, suma por fuera de lo que podría ser la figura de una Cristina Fernández de Kirchner, o otro candidato hubiese sumado más, o es el lógico desgaste después de 12 años de continuidad de un proyecto que llega a una elección después de haber atravesado toda clase de críticas y de un contexto internacional de crítica interna despiadada desde parte de los medios dominantes y de una oposición política que en muchos casos ha sido muy desleal en el planteo y en la forma de pararse frente a lo que estaba sucediendo y lo que se estaba haciendo. Antes ustedes marcaban el hecho del reconocimiento de lo que la sociedad ya da como piso, es decir, cuánto se ha subido, derechos ganados, derechos garantizados a partir de determinadas políticas públicas. Ahora, los mismos candidatos, en el caso concreto de
Mauricio Macri, que después de la casi paridad con la que Rodríguez Larreta mantuvo el control de la ciudad de Buenos Aires en manos del PRO, salió a reconocer ese rol del Estado como vertebrador de políticas económicas y de políticas sociales que permitieron elevar ese piso, sus legisladores votaron en contra de todos esos proyectos a lo largo de estos 12 años de gobiernos kirchneristas. Entonces me parece que ahí hay un ruido muy grande y que muestra a las claras que, bueno, hay un desgaste. Obviamente en el ejercicio del poder siempre desgasta y además un contexto internacional también muy complejo. No solo por hablar de, ya estuvo hablando acá largamente y fundadamente Alfredo Sayap sobre el cambio del contexto internacional, sobre los commodities para la Argentina, sobre la situación de Brasil. Digamos, es otro contexto en el que se da esta elección 2015. Ahora, después, si otro candidato kirchnerista podría haber cosechado más o menos votos, la verdad que esto es historia contrafáctica, es hablar de una ucronía, es imposible. Los datos son estos y el candidato del Frente para la Victoria fue Daniel Scioli y bueno, hay que ver si es consagrado presidente en esta vuelta o hay que ir a balotaje. Pero me parece que sí se ha logrado mucho en el debate social de dar ganado en un debate social que se han hecho conscientes de derechos que ni siquiera por ahí eran reclamados socialmente en forma masiva. Por ejemplo, el tema del casamiento igualitario. La verdad que no era un reclamo social. Es verdad. En realidad el kirchnerismo ha ido por delante de muchos de estos derechos que ha logrado que se transformaran en leyes, ni qué hablar de al principio del gobierno de Néstor Kirchner, cuando fue la decisión política de impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad a partir de la nulidad de las leyes que luego fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto no era tampoco un derecho, digamos, reclamado masivamente por la sociedad, pero sí fueron decisiones políticas que después lograron instaurarse como derechos. Ignacio, Gerardo, la pregunta para ambos. ¿Qué protagonismo tuvo en esta elección el voto de los indecisos? ¿Fue alto, fue bajo, fue más de lo esperado? En realidad creo que el problema de los indecisos es algo que nos viene acompañando del ejercicio mismo de la profesión. Creo que en realidad tiende a asignársele mayor importancia de la que en definitiva tiene, primero por magnitud, por proporción, por cantidad de votantes. Y segundo, por perfil y orientación y capacidad que se tiene de las herramientas que uno maneja para predecir cuál es su conducta. No, mi respuesta sería que no ha tenido una gravitación fundamental a la hora de definir los resultados de los últimos días, ¿no? Y además en la misma línea hay también una mitología sobre un supuesto porcentaje de electores que decide su voto en el cuarto oscuro, como si fuera un ejercicio o una elección casi random, aleatoria. En realidad, cuando uno compara, pone en perspectiva los resultados que estamos conociendo con los de las PASO, en realidad detecta dos datos, más bien preferencias muy arraigadas y estabilidad en esas preferencias que evidentemente no se alteraron de manera sustancial a pesar de todos los estímulos publicitarios e inclusive periodísticos. Así que en ese sentido tampoco fueron los protagonistas. Y además, antes charlaban sobre un dato, un signo vital que revela la salud de nuestro sistema político y la democracia, que tiene que ver con la participación electoral. Hay otro rasgo que es el bajo nivel de voto negativo, de voto en blanco, de voto impugnado, y eso también es un síntoma que evidentemente la mayoría del electorado, siente que sus valores, orientaciones o intereses están contenidos en alguna de las opciones del menú electoral que ofrece. De los 6 candidatos. Exactamente. Evaluando la campaña, uno puede decir que hacia el final se peronizó el mismísimo Mauricio Macri decidiendo inaugurar una estatua de Perón en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de la pregunta nos tenemos que ir a, justamente lo nombramos a Macri y nos vamos al búnker del PRO. Silvia Fernández con nosotros, contanos. Sobre el escenario, Marcos Peña, el jefe de campaña, acompañado nuevamente por Jorge Macri. Los escuchamos. Seguimos ratificando a medida que entra en la mesa testigo que en la Argentina va a haber balotaje. Sí, señor. Podemos ratificar además, Mauricio presidente. Queríamos contarles, hicimos una elección histórica en la ciudad de Buenos Aires.
Hicimos una elección histórica en la provincia de Córdoba. Que logramos un gran triunfo histórico en Mendoza. Que logramos un gran triunfo en la provincia de Santa Fe. Que estamos peleando voto a voto en Entre Ríos. Confiando que Alfredo De Angeli va a ser gobernador de la provincia. Haciendo grandes elecciones en el norte del país, en la Patagonia, en todos lados. Ahora los muchachos le van a contar de la provincia de Buenos Aires, pero de vuelta a pedirles a todos los fiscales que sigamos matando por cada uno de esos votos, defendiéndolos. El cambio empezó en la Argentina, los votos fueron muy claros, pero tenemos que seguir trabajando toda la noche hasta que estén todas las actas adentro. También en el correo tenemos que seguir trabajando, pero queremos agradecerles de vuelta a todos los argentinos por esta noche maravillosa que vamos a vivir hoy. Más tarde, obviamente, viene Mauricio, viene Gabriela, viene María Eugenia. Ahora lo dejo con los muchachos. Gracias. Bueno, qué noche, qué día. Hay que saltar para Mauricio, el balotaje. A ver. Para compartir algo más de información, hace un rato les decíamos que estamos peleando voto a voto la provincia de Buenos Aires. Queremos decirles que cada minuto, cada media hora, cada hora se confirma cada vez más la tendencia. Estamos convencidos que podemos ganar la provincia de Buenos Aires. Pero además, y esto es lo que queríamos también compartir con ustedes, pero con Emilio, con Daniel, además lo que queríamos compartir con ustedes son algunos de los municipios donde estamos ganando, porque esta es una construcción no solo a presidente, a gobernador y vice, sino que tiene un montón de renovación en un montón de municipios en la provincia de Buenos Aires. Arranco yo y después le cedo a Emilio para que siga con la lista. Estamos ganando en Bahía Blanca, Saliqueló, Punta Alta, Coronel Dorrego,